Bienvenida, bienvenido a Confidentea, un espacio donde comprender cambia la convivencia y acompañarnos empieza por escucharnos con honestidad. Hoy vamos a hablar del diagnóstico tardío en mujeres, pero no solo del momento en el que recibimos el informe, sino de todo lo que hay antes, de lo que se mueve durante y de lo que viene después. Porque el diagnóstico tardío no es solo una palabra, es una reconstrucción entera en tu historia. Es decir, es como volver a mirar tu vida con una lente distinta y de repente entender cosas que llevabas años intentando descifrar. Por eso, antes del diagnóstico, muchas mujeres como nosotras, pues vivimos en una sensación de sentirte diferente, sentirte que estás rota, que no te entiendes porque te cuesta el socializar con las otras personas, esa sensación pues de no encajar con nadie y encajar pues y de sentir pues una sensación pues de estar, de formar parte, pero a la vez no formar porque como que siempre te dejan fuera o siempre te quedabas fuera pues por no entender los dobles sentidos, pues los chistes, cosas que como os explicamos en otros capítulos anteriores, pues son como unas reglas sociales que nos cuestan entender a las personas que son autistas, en este caso pues las mujeres autistas, que son aquellas pues que hemos pasado pues como más utilizando el camuflaje, que eso más adelante lo explicaremos, y son normas sociales pues que para el resto son normales y se entienden perfectamente y son obvias, para nosotras o para nosotros pues no lo son porque requieren pues como de un análisis como más profundo de pensar, ay, pues habré hecho yo algo mal, esto no lo habrá sentado bien, porque he hecho esto o habré hecho lo otro. Bueno, una serie de pensamientos que como que se nos integran dentro de la cabeza, que te empiezas a cuestionar, pues a lo mejor si alguien no te responde o le dices algo, te dice algo como que lo entiendes de otra forma por el tono que ha utilizado, pues ya crees como que te pasa algo, tú has hecho algo mal, como decía, o pues eso, a lo mejor no es que no hayamos hecho nada mal, sino que la otra persona pues al no entender o tener diferentes lenguajes de comunicación, pues es cuando a veces ocurren los conflictos. Nos vamos a centrar en el diagnóstico tardío, como ha dicho Natalia, en este caso pues concretamente en el caso de las mujeres, y muchas de nosotras pues hemos crecido pues siendo aquella niña responsable, la que era callada, la que era muy buena y que nunca daba problemas, pero dentro de nuestro, al no saber en ese momento pues lo que nos estaba pasando, pues teníamos que hacer un sobreesfuerzo humano al ver que llevamos otro ritmo diferente al resto, y el tema de estudios o cualquier situación pues para nosotros era como que teníamos que hacer mucho esfuerzo, que a veces pues teníamos como mucho cansancio y no sabíamos por qué, por no saber pues cómo relacionarte, cómo responder a esa persona, cómo no parecer demasiado intensa cuando las emociones pues a lo mejor nos desbordan, o cómo pues no parecer demasiado callada y como intentar integrarte en el grupo o en diferentes situaciones, para no parecer la diferente, la rara, la que, y como estaba diciendo, pues aquel esfuerzo que no se ve a ojos de los demás y que nadie lo ve y que para nosotros pues nos generaba pues tanto cansancio. Y dicho esto, dejo paso a Natalia, que va a explicar, como comentaba, lo que es un poco también otra parte de un poco de lo que forma parte del diagnóstico tardío. Con el tiempo aprendimos a observar mucho, a copiar patrones y a estudiar cómo se comportaban otras chicas, cómo se reían, cómo se vestían o incluso cómo hablaban de sus intereses. Y eso es masking, enmascaramiento, que quizás os preguntaréis, ¿qué es el masking? El masking no es solo actuar, es una estrategia de supervivencia. Es aprender a ajustar tu tono, a suprimir tus intereses intensos, a obligarte a mantener contacto visual y a tolerar ruidos, luces o cosas que normalmente te molestan, pues a tolerarlos. Y eso, todo esto, hacerlo durante años. Y eso, quieras o no, tiene un coste tanto físico como emocionalmente, y el que este coste no es precisamente pequeño, es bastante grande. Muchas mujeres antes del diagnóstico viven con ansiedad, viven cansadas también, con fatiga constante, crisis que no saben explicar y una sensación de que la vida adulta es demasiado pesada. Y como dice Natalia, muchas de nosotras hemos crecido pues en la gran mayoría para nosotras pues han sido muchos ambientes hostiles, pues como ha comentado, pues donde nuestras necesidades y nuestros niveles de apoyo no estaban cubiertos,
porque como en su caso y el mío, pues recibimos un diagnóstico tardío. Natalia, en tu caso, ¿a qué edad recibiste el diagnóstico? A los 29. Vale, yo lo recibí a los 29 y yo creo que fue un año después que tú. Nos llevamos dos y creo que fue con 32, en vez de 35, sí, con 32 eh, yo recibí el diagnóstico y además, pues como decía ella, pues además de vivir toda una vida, pues como decía pues adaptándote al ritmo de otras personas, como copiando lo que hacen el resto pues, para no parecer diferente, a tolerar pues cosas a nivel sensorial como los ruidos, las luces, conversaciones pues que a lo mejor no sabías cómo bien interactuar porque no sabías cuándo podías hablar o cuando ya creías que podías hablar pues como que el tema ya había pasado, no sé, 2 temas después y eso pues muchas de ellas pues también crecen pues con esas frases que siempre se les dicen pues que eres demasiado sensible, es que eres muy exagerada, es que te tomas todas las cosas, te las tomas como muy a pecho, muy en serio, en plan como que deberías relajarte porque generalmente a las personas que tienen ansiedad lo peor que le puedes decir a una persona, no sé si a ti te ha pasado muchas veces, es relájate, cálmate, es como eso es lo peor que nos pueden decir porque en ese momento nuestra mente no está para relajarse, es decir, a veces no sabemos cómo buscar las estrategias para poder calmar la mente y bajar como esas revoluciones que tenemos mentales y eso, que ese tip si lo podéis suprimir de vuestro lenguaje y de vuestras cosas que habéis adquirido, creo que es mucho mejor acompañar a la persona o preguntarle si necesita algo, más que decirle que se relaje o que se tranquilice, porque en ese momento eso lo que hace es empeorar la situación. Y otra de tantas también podría ser pues que somos muy perfeccionistas y que lo queremos llevar todo perfecto, en plan, si es cuadrado no se puede salir el borde, y tiene que estar todo alineado en el mismo sitio. Si has puesto una caja a la derecha, tiene que estar a la derecha. Y eso pues cala dentro de nuestro porque empiezas a pensar pues que quizás sí que el problema eres tú cuando realmente el problema no eres tú. Pero claro, como en nuestro caso, pues te das cuenta que el problema no eres tú, pues años más tarde, pues hasta que un día aparece la sospecha o que a lo mejor algún día, no sé, no recuerdo bien tu caso, si fue la psicóloga o fuiste tú que empezaste a descubrir o ver conexiones con que podría ser autista. No, en mi caso fue la psicóloga. Ya comentaba, ha sido la psicóloga. En mi caso, pues apareció pues a través de las redes sociales porque empecé a ver a Noemi misma, que ella es mamá de un peque autista, y a raíz de eso ella explicó pues que había venido a Barcelona porque había conocido a una chica también a través de redes sociales que se llama Sara Godina, que ahí es donde nos conocimos Natalia y yo en las segundas jornadas de el autismo en primera persona de Sara Godina. Más bien el autodiagnóstico, las sospechas pues pueden aparecer a través de redes sociales, como decía, o a través de la historia de otra mujer, pues que empiezas pues, a ver contenido en las redes sociales y ves que todo eso pues como que empieza a poner sentido a lo que te pasaba de cuando eras pequeña o a todos aquellos años pues que has crecido sin saberlo, o a través de un test de internet que pones en el Google, pues test para saber que eso yo lo hice una vez y me salía que creo que tenía como un 80% de persona autista antes de cuando empecé a hacer que apareció la sospecha. Y dicho esto, Natalia, si quiere explicar lo que ha comentado de que fue su psicóloga, que si quiere explicar un poco, pues adelante. Bueno, yo iba a una psicóloga y ella me dijo que por lo que le iba contando que creía que sospechaba que yo podía tener autismo, pero que le derivaría mi caso a otra psicóloga que era especialista en autismo. Sí, porque es muy importante. Yo recomiendo, y yo creo que tú también, que si te vas a hacer el autodiagnóstico y quieres saber o tener sospecha, que vayas a una que está especializada o que, como ella comenta, pues que esa persona te recomiende a una y te mande a una que se especifica en este caso mujeres autistas. Y me hicieron las pruebas en verano, en verano de 2022, y salió que era autista. Y ese momento es muy potente, porque no es euforia, es silencio. Es esa sensación interna de decir, espera, esto me describe demasiado. Y al mismo tiempo también aparece el miedo. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si solo quiero una explicación cómoda? ¿Y si me dicen que no? En ese caso, a veces cuando... Claro, a ella pues le vino como un poco como un golpe de sorpresa de decir, ostras, a lo mejor todo esto daba respuesta a todo lo que como que te entiendes y dices, ostras, pues
empiezas a conectar cosas que dices, pues sí. Y efectivamente, como he comentado, fue así. Y en mi caso, cuando yo hice el proceso y me acuerdo que creo que quedaban como 2 o 3 días para que me dieran el resultado, esa semana como que mis nervios se pusieron aquí en el estómago, porque eso es otra cosa que también a veces los nervios a veces como que nos cuesta expresar, como que los somatizamos con el cuerpo, y yo los somatizo con la piel o los somatizo con mi estómago, y es como que tenía un dolor aquí muy fuerte, pues como ya he comentado, pues a veces te aparece también, es inevitable que aparezca el miedo de decirte, y si te dicen que no y que no es eso, ¿y qué vas a hacer? Pues ese miedo es normal que aparezca, y en el caso de que te dijeran que no, eso te da también respuestas, pues poder estar más cerca también de poder entenderte un poco más, ya que estás pues con el seguimiento de la psicóloga y decir, hombre, pues si no es esto, pues a lo mejor hay que buscar exactamente pues en el camino hasta que te puedas encontrar y puedas decir, pues oye, pues mira, pues esto me pasa o me pasa lo otro y no pasa nada, pues sea lo que sea, pues es importante pues para poder conocerte a ti mismo. Y como decía, en este caso, en el caso de las mujeres, el autismo ha pasado pues muy invisibilizado porque históricamente las pruebas están basadas en niños o en hombres, varones, entonces es raramente difícil o muy complicado pues que se detecte en las mujeres, pues como ha comentado Natalia, pues porque tenemos como más tendencia o somos más, como que somos más propensas a poder camuflar y hacer masking a través de la observación y poder imitar comportamientos de otras personas para así no parecer diferente. Que al final eso, la diferencia es lo que nos hace distintos y las que nos hace únicas. Y en este caso, en el caso de los hombres, están basadas en hombres porque los niños como que presentaban rasgos como muy característicos y eran como más visibles porque como que no aparentaban ser tan funcionales, que el hecho de que seamos más funcionales nosotras no quiere decir que no tengamos una serie de apoyos en ciertos momentos porque también los necesitamos. Y eso, como decía, pues que muchas hemos pasado desapercibidas porque tendemos pues a buscar estrategias de camuflaje donde pues quizá dejamos olvidadas partes nuestras de lo que nos representan de nuestra esencia y te empiezas a crear como un personaje o un alter ego que no te representa, pues porque toleras situaciones sensoriales que te molestan, situaciones de conversaciones en las que te incomodan porque a lo mejor alguien ha dicho algo y te ha molestado, y una serie de situaciones pues que provocan que sea difícilmente pues que el diagnóstico pues, en este caso se haga en mujeres cada vez más de manera tardía, que eso espero que esté cambiando y que las pruebas se cambien y que cada vez pues con todos los avances que hay a nivel de investigaciones, a nivel científico, pues eso pues cada vez sea mejor y se puedan detectar antes. Y en este caso, pues dicho esto, en el caso de las mujeres no es porque no fueran autistas cuando eran pequeñas, porque el autismo es algo que generalmente es genético, que es desde que naces hasta que te mueres, sino que todas aquellas serie de herramientas y estrategias que consiguieron para aparentar ser más funcional, pues las aprendieron simplemente pues para poder sobrevivir porque no tenían los apoyos o las ayudas necesarias o las herramientas pues para poder ser ellas mismas porque tampoco sabían lo que les pasaba. Y en este caso el proceso a veces no es sencillo y es un poco complicado porque consta de varias sesiones o varias pruebas, varios tests que te hace la psicóloga con ayuda de un psiquiatra, creo que en mi caso creo que fue también, y con ayuda de otra psicóloga clínica. Y como decíamos, pues a veces encuentras profesionales que a lo mejor no están especializados en el autismo y a veces incluso hay muchas personas o algunos de vosotras pues que a lo mejor nos han dicho que es que a lo mejor que no parecéis autistas aunque no lo sois. Porque claro, como aparentemente, supuestamente en el autismo, que eso es un mito como una casa de grandes, que realmente los autistas claro que tienen amigos y no son el típico niño o el típico adulto que está aislado y no se comunica con otra persona, porque al final sí que nos comunicamos, pero cada uno pues a lo mejor pues tiene su manera de comunicar, pues uno, por, porque además no solo existe el lenguaje oral, sino también está el lenguaje escrito, o puedes tener pues apoyos como tenemos nosotros aquí, la chuleta, pues para poder tener una guía de lo que podemos hablar o de lo que vamos a hablar en este capítulo, y eso ayuda pues como a estar más seguras pues con lo que estamos haciendo y con lo que estamos diciendo para que la otra persona pues en este caso al otro en la pantalla pues podáis entender un poco
más allá de lo que es el autismo. Y dicho esto, seguimos con Natalia, que va a seguir explicando pues más cosas de lo que es el diagnóstico tardío. Bueno, en este caso, cómo es el proceso diagnóstico. Y en ese momento, cuando llega el diagnóstico, es una mezcla de emociones muy intensa. Alivio porque por fin todo tiene sentido. Rabia porque nadie lo vio antes. Tristeza por la niña que fuiste y que no recibió todo el apoyo. Y validación porque ahora puedes decir no estaba rota. Y aquí también quiero que hablemos de algo fundamental. El diagnóstico tardío en mujeres muchas veces también incluye TDA. Y ahora Soraya, que tiene más experiencia en eso, os explicará más. Como dice Natalia, en muchos casos hay neurodivergencias que comparten rasgos comunes, que en este caso pues, puede ser el autismo y el TDAH, que es mi caso. Y voy a hilar una cosa que ha dicho antes Natalia, es que a veces no es que de pequeñas no digamos recibir el apoyo, es que a veces al no saber, no tener las herramientas, pues a lo mejor nuestros padres pues tampoco las tenían, porque tampoco podían saber cómo ayudarnos, porque como decía, pues no tenían las herramientas. Y una vez creces y pones conciencia y una vez te dicen pues lo que te ha pasado o lo que te pasa, pues como que no puede. De hecho es algo que no estaba Natalia el otro día en el club de lectura, pero en el cierre del club de lectura hablamos también un poco de esto y explicamos pues como que nuestros padres, en el caso de las mujeres que han tenido, bueno, o hombres que han recibido el diagnóstico tardío, como que no le podemos echar la culpa a nuestros padres porque al final nos habían dado lo que podían y lo que tenían en ese momento al desconocer pues lo que nos estaba pasando y que gracias a que pues una vez pues hemos podido saber ya de adultos lo que nos pasaba, también para ellos puede ser como muy frustrante pues el no saber cómo poder ayudarte y eso pues a lo mejor ahora que ya lo saben, que también es otro proceso que cada persona y cada de esto, porque al final cada persona pues tiene como su manera de ser y sus cosas, su manera de ver y recibir algo así, pues como que, como ha dicho ella, es impactante, pero que con el tiempo pues te pueden llegar a entender porque al final ya ahora tenemos más herramientas y hay más avance y pues eso, lo básico es pues que teniendo estas herramientas pues respeten pues a nivel sensorial, pues a nivel de muchas cosas, pues las adaptaciones que necesitas pues según tus necesidades o en cualquiera de cada persona porque al final, y como estaba diciendo, pues ahora que ya tenemos las herramientas, pues pueden respetar y nos pueden acompañar pues mucho mejor porque al final nosotros también tenemos herramientas y a ellos también han podido tener herramientas pues con todo lo que han aprendido y con toda su historia pues nos pueden ayudar y pueden estar ahí pues apoyándonos en todos nuestros nuevos proyectos y todos aquellos sueños pues también pues de la niña y nosotras mismas pues desde nuestro yo adulto, pues poder sanar esa niña interior y darnos todos los caprichos que a lo mejor en su momento no nos pudieron dar y que ahora sí podemos, pues nos los damos. Y es como pues, como en lugar de arrancarte la tirita, pues como cuidarla con cariño y abrazarla y decir, pues ahora que puedo dármelo yo, pues me lo doy y la más de felices que somos. Que si me quiero ir un día de viaje, pues me voy de viaje. Que si me quiero ir a conocer, yo qué sé, a mi escritor favorito, porque al final, como también nos gusta la lectura, pues y cada vez más, pues hay muchos libros, a veces ya no sabemos a lo mejor ni dónde meterlos. Y dicho esto, como decía Natalia, que me voy de una cosa a la otra, típico de mi TDAH, y parece, es como que no te gusta hablar, no, claro que nos gusta hablar, lo que pasa es que cuando estamos en confianza y hablamos de temas que nos gustan, pues no callamos ni debajo del agua. Y como decía, a veces pues hay personas, pues en mi caso, o como algunas de vosotras, que aparte de ser autistas, pues también pues sois TDAH y a veces pues la mezcla de esas dos cosas es un poco compleja para nuestra cabeza porque es como por un lado el caos del TDAH y por otro lado el autismo que es como que son más perfeccionistas, como son más ordenados y pues también pasa como desapercibido porque es como todo lo contrario a lo otro y convivir con eso es complicado porque a veces es como que quieres hacer cosas pero no puedes porque a lo mejor estás tan sobresaturada y necesitas a lo mejor relajarte pero tampoco puedes porque tu cabeza va a 1000 por hora y que también pues fue invisibilizada porque era como que
si la niña se levanta de la silla y ya es movida o ya es que no puede estar quieta, no puede estar sentada o es que no sabe pues porque se despista y no sabe prestar atención, la que pierde cosas, la que empieza mil cosas y luego termina pocas. En este caso yo aquí os podría explicar muchas anécdotas, de hecho voy a explicar una, de cuando estaba estudiando psicología, el primer año de psicología, pero por motivos personales tuve que dejarla. Y es que, de acuerdo, creo que tenía un examen de recuperación y ese día se me olvidó por completo que tenía el examen, que otro de mis intereses, como comentar, era la lectura, y había una firma y me fui a la firma y cuando salí de la firma fue como en plan, ostras, que no he hecho el examen. Realmente en ese momento me preocupó, pero luego fue como en plan, esa es otra también, me matriculé a todas, allá yo me creía aquí que podía con todo, sin saber pues que mi nivel de aprendizaje era diferente al resto. Y quizá eso en algún momento mejor retome la carrera de psicología, pero es algo que está ahí como en el retén ahí por si acaso. Quizá cualquier día me apunto y la sigo, porque al final es algo de otro de los temas que me apasiona mucho, el tema de pues a poder ayudar a la gente y acompañar. Y siguiendo lo que estaba diciendo, pues muchas de nosotras pues crecimos pues, escuchando de que es que eres desorganizada, es que esto lo puedes hacer mejor si te esforzaras un poco más, o siempre estás como en tu mundo y como que estás ahí desconectada y estás en lo tuyo y el resto te importa bien poco. Y como decía, pues todas estas cosas generan mucha culpa porque a la vez cuando combinas el TDAH con el autismo, como que a veces puede ser muy contradictorio porque a la vez necesitas estructura, pero a la vez eres como que te cuesta mantenerla, como que necesitas esa rutina de esto primero, luego lo otro, pero como que tu mente es muy dispersa, a la vez como que necesitar claridad, pero como al ser las emociones tan intensas, y a lo mejor hoy piensas una cosa y mañana piensas otra, porque a lo mejor ha pasado algo que ha hecho que digas, hostia, pues mi manera de pensar ha cambiado, pues porque ha pasado esto, X, que te ha hecho ver te ha hecho ver la vida de una manera diferente y desde otra perspectiva y pensar distinto a lo que pensabas el día anterior. Y vivir pues como en una incoherencia constante porque es como en los polos opuestos y al final pues como al sentir que durante años como que eso es un poco incoherente es como que, pero si soy así no puedo ser así. Y realmente pues convivir entre las dos cosas pues si sabes apreciar o ver más allá profundamente todas aquellas cosas buenas o habilidades que tienes como persona, pues es la hostia y que al final pues es una neurodivergencia pues un poco compleja, pues es como que vivir entre dos cosas y a veces pues es como que surfear la ola entre cada una de ellas es como un poco complicado, pero se puede. Y no sé si a ti te ha pasado, Soraya, pero a veces el diagnóstico en TDA en mujeres adultas trae otra etapa de duelo. Sí. Duelo por haber sido tan dura contigo misma. Bueno, en el TDAH y también en el autismo yo creo que al ser como dos neurodivergencias como que van en el mismo pack y que a veces ambas tienen como muy características parecidas que pueden aparecer en ambas. Lo que decía, duelo por haber sido tan dura contigo misma, duelo por haberte llamado vaga o por haberte exigido productividad constante. Y después de recibir el diagnóstico, empiezas una nueva etapa. En algunos casos también atravesarás el duelo por la niña que no entendía por qué le costaba tanto algunas cosas, por las veces que te obligaste a encajar o por las veces que te sentiste fuera en un entorno de amistad. Pero también empieza algo hermoso, la reconstrucción. Empiezas a preguntarte, ¿quién soy sin máscara? ¿Qué cosas hago realmente porque me gustan y cuáles hacía por encajar? ¿O qué necesito para no agotarme? Y como dice Natalia, empieza otra etapa completamente distinta porque ya empiezas a entenderte, sabes lo que te pasa, sabes pues a lo mejor cuando vas a sobresaturarte, sabes cuándo irte de los sitios, empiezas como a ser tú finalmente después de tanto tiempo y te empiezas a permitir pues descansar y decir, ostras, pues si un día no me apetece, pues le digo, oye, mira, pues que no puedo quedar, pues que estoy desregulada o necesito descansar. Y como decía, pues a decir las cosas sin culpa ni sentirte mal, pues por decirle a alguien o a tu amiga o a tu madre o quien sea, o a tus relaciones que tengas en ese momento, pues como que empiezas pues, a ser tú, a conocerte más. Y también voy a decir que por el camino, pues desgraciadamente hay personas que a lo mejor no te entienden o que tú decides, pues
al encontrarte y dejar esas máscaras, en esta nueva etapa de transformación, porque como ha dicho Natalia, pues es como que hay personas que necesitan pues hacer ese duelo, pues de decir, ostras, quién soy, no me conozco, o qué partes de mí sí que son las que me representan, o cuáles no, de dónde he copiado, de dónde he enmascarado, de quién repito este comportamiento. Y al final, pues, como decía, pues eso también cambia relaciones porque al final pues empiezas a poner límites de lo que es sano y de lo que no. Y pues algunas se quedan y otras no, desgraciadamente. Y entonces empiezas tú a elegir desde un lugar más consciente y ya no desde la necesidad o desde decir, ostras, pues si no quieren seguir en mi vida, pues al final la vida son etapas y cada una de ellas, pues todas pasan por alguna razón que a veces en ese momento no las puedes entender, pero con el tiempo, pues al conocer nuevas personas, tener nuevas experiencias, pues es pues por temas pues también de madurez y de que cada persona, pues a lo mejor hay personas que te acompañan siempre o te acompañan en etapas concretas. Y dicho esto, pues al final el diagnóstico tardío no es el final de nada, sino que es el inicio de algo maravilloso y algo muy bonito. Y pues que también te lleva pues a conocer personas maravillosas como Natalia o como Elia que está allí en su espacio de trabajo, que algún día la invitamos desde aquí, ¿no, Natalia? Sí. A que se venga y que explique también su experiencia. Y nada, dicho esto, ya casi estamos terminando este episodio, así que os dejo con Natalia que os va a explicar también otras cosas muy interesantes y que son de mucho interés para vosotros. Como decía Soraya, el diagnóstico tardío no es el final de nada, sino que es el inicio de algo maravilloso, ya que no te añade algo nuevo, sino que te explica lo que siempre estuvo ahí. Y quizá por eso, por primera vez, dejas de preguntarte qué me pasa y empiezas a preguntarte qué necesito. Y esto es un alivio y transformador. Y dicho esto, si te encuentras en proceso de sospecha o sientes que te sientes identificado pues, con todos los rasgos que son del autismo o del TDAH, pues decirte que lo estás exagerando. Si estás recién diagnosticada, pues date tiempo pues, para permitirte pues, bajar todas esas emociones que han despertado en ti pues el saber esa noticia y que no tienes por qué reconstruirte en una semana porque al final es un proceso que lleva varios tiempo y que no hace falta que lo entiendas todo de golpe, es como que pausa, pon cada emoción en su lugar porque al final son muchas cosas que se despiertan en ti y que al final el diagnóstico es información y que una etiqueta no es un pronóstico porque la etiqueta no define quién eres, sino que es una parte de ti. Y que al final pues necesitas tiempo pues para integrar todo eso y que más allá de ser autista o TDAH pues somos muchas otras cosas más y que tenemos muchas cosas de valor como persona y que podemos aportar a otras personas y que gracias a, pues, a través de nuestra experiencia pues poder ayudar a poder pues que se sientan identificados y poder pues ver que no estás solo o sola y que tienes ahí pues gente que te entiende sin necesidad de demostrar nada. Y dicho esto, pues Natalia va a cerrar este episodio y creo que va a cerrar con un dato muy importante. Algo importante es que no todas las mujeres lo viven de la misma manera. Algunas sienten alivio inmediato, otras pasan por crisis de identidad y otras, en cambio, necesitan terapia para encajar las piezas o para recolocarlas. Y todo es válido, porque el diagnóstico tardío no solo es clínico, es sobre todo algo emocional. Gracias por estar aquí un episodio más y si te ha gustado, recuerda no olvides dar like, comentar y o compartir. Esperamos que te haya gustado este episodio de Confidentea. Nos vemos y escuchamos en el próximo. Adiós. Adiós.